Muchas gracias, comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, mis compañeras Julieta, Josefina y Adrián. Se habla de normalidad democrática y efectivamente la normalidad democrática acontece cuando se ponen en acción las potestades constitucionales que la división de poderes anidada en la Carta Política, en la Carta Superior a lo largo del tiempo, hacen que el quehacer de las instituciones defienda la prosecución pública. La Constitución exige que los derechos fundamentales no caigan en una situación de falta de tutela por la inacción de las instituciones que de manera directa o indirecta están creadas para dar satisfacción a esos derechos. Los derechos y las libertades públicas no son un asunto de gustos, de afinidades o de el parecer de los ciudadanos o de las propias autoridades. Los derechos y las libertades públicas son reconocidos y son reconocidos además para su defensa y protección a través de mecanismos que se activan, como cuando acontece que se pierde la luz en un edificio, entran de inmediato las bombas de emergencia para que se resuelva el punto en el que hay un desajuste y se pierde el bien de la luz, que es, en ese caso, imprescindible. Así es como hoy reaccionamos ante una situación que no se anticipaba, pero que se ha dicho y respetando las potestades de las instituciones, unas y otras, cabe hacer por prevención. Por una prevención que le corresponde al órgano garante. El órgano garante no solo defiende su quehacer cotidiano a partir de las potestades que la Constitución y las leyes le reconocen, le atribuyen y le señalan. También tiene que actuar en emergencia, también debe actuar en previsión de algo que puede significar, como ya se ha dicho, la parálisis medular de las competencias de esta institución polivalente. Es cierto, y se ha dicho con acierto, lo reconozco, que la institución no quedaría en una circunstancia de, vamos a decir, de desaparición, como se ha mencionado en algunas expresiones, pues en las redes sociales sobre todo. No, pero sí caería en un pasmo. Yo le he llamado inoperancia sustantiva porque la manera de defender, la vía para defender derechos, los dos derechos que tutela esta institución y sus similares locales es a través o a partir de resoluciones que son, como lo define la propia Constitución, incombatibles por los propios sujetos obligados a las que van dirigidas y en algunas ocasiones, en tratándose de datos personales, cabe desde luego siempre que los particulares las combatan, pero no las autoridades. Por definición, y esa fue una conquista que en esa travesía larga de 20 años en la maduración de las instituciones republicanas se vino dando esta institución. Esta institución obedece a un consenso largo, continuo y continuado. Las reformas sucesivas que le dieron fisonomía a aquel IFAI embrionario que solo se correspondía al límite de la observación y la corrección de las actuaciones del Ejecutivo cuando contestaba de manera inadecuada o más bien también pasaba que había el abandono a la intemperie al ciudadano o a los ciudadanos que reclamaban información y el pasmo provocado por el silencio administrativo que en el pasado llegó a ser inclusive una solución que merecía el reconocimiento de garantía institucional. Si las instituciones no contestan, es que no van a contestar y el silencio administrativo se imponía. Cuando se estableció la máxima publicidad, la colocación de ese principio rector que genera el camino para la verdad pública, que es un derecho al que finalmente reviste el conjunto de potestades o de atribuciones de esta institución, debe haber una perspectiva de defensa de la integralidad de estas instituciones.
normalidad democrática, que se vete una ley, que se tenga que regresar, que se vuelva a enviar, que se vuelva a observar, es indiscutiblemente un asunto que tiene que ver con esas capacidades institucionales que se pueden ejercer en el tiempo y en la distancia. Pero la defensa de la protección efectiva, directa y específica y concreta, personalizada, individualizada de los derechos fundamentales no admite hasta que esto sea inevitable por las razones que puedan estas acontecer o generarlas, no admite que quienes están encarnando esas instituciones, los cotitulares, se queden paralizados en la esperanza que esto se remedie por la vía de eso que ya dije y hemos dicho todos, es normalidad democrática. Cuando el reloj de los mandatos de las personas que integran el Pleno se acerca a su fin, como es el caso de un mandato muy largo que he tenido el privilegio de ejercer, se ponen en riesgo y se activan las alertas. Llevar a la Corte al examen constitucional una situación de omisión, porque en los hechos llegar a esa situación al 31 de marzo impediría que hubiese un pleno inmediato posterior. Al menos cabe hacer la advertencia jurídico-política prevista para que no quede en nosotros, de ninguna manera, la gravísima responsabilidad de la interrupción de las condiciones para que el ejercicio de los derechos encuentren la satisfacción que por un dibujo, por el diseño constitucional está previsto. Nosotros no estamos calificando las circunstancias que nos obligan, sin embargo, a prever y a animar a la Corte a que entre en remedio de una situación que sí se plantea preocupante. Cuando los derechos fundamentales se interrumpen, se genera en las discusiones teoréticas de los constitucionalistas algo como el quebranto del orden jurídico, porque el orden jurídico debe ser el asunto regla, el asunto permanente, el asunto que no debe encontrar. Sí, excepciones circunstanciales, pero cuando una situación deja al desamparo el derecho de los ciudadanos, como puede ocurrir en este caso, tienen que manifestarse las vías para que esto ocurra. Quiero decir entonces, al Senado le corresponde nombrar a los comisionados que conforme a la arquitectura constitucional de esta institución son 7. Hace un año, más de un año prácticamente, casi un año, mis excompañeros terminaron su mandato y no ha habido esa renovación. No ha habido, aunque se había dado en estos últimos días, y había la expectativa que eso sería culminado en estos días. Acontece esto, que se viene como algo inesperado y entonces nos mueve a actuar como debemos de actuar. Nos inspira la muy reciente intervención de la Corte en una situación muy parecida que tuvo que incoar, que tuvo que hacer valer el organismo hermano constitucional COFECE. La COFECE cayó o se quedó varada en una situación similar a la que estamos previendo. Pero el diseño de la COFECE es distinto. El diseño de la COFECE sí requiere que el Ejecutivo sea quien integre las ternas para que el Senado de estas señale a quienes nombra. El diseño constitucional de los comisionados del INAI tiene una diferente fabricación, para decirlo de manera más sencilla, y aquí requiere una participación de diverso, no valor, porque el valor es el mismo, pero de diversa potencia en términos de lo que puede ser la previsión. Acá es el Senado el que lanza una convocatoria, es respondida por la ciudadanía a través de interesados, y después de una serie de ponderaciones, al final de cuentas son los consensos parlamentarios los que permiten los nombramientos. Y vino ahora el estreno de una potestad que el Ejecutivo hace valer. La única cuestión es que el estreno de esta potestad acontece ahora en un momento en el que ya dijimos, por lo que tanto se ha mencionado,
sí puede tener el efecto de varar o de colocar en una situación de inoperancia sustantiva para esta institución. Las potestades de capacitación, de promoción, inclusive, como lo ha dicho el comisionado Alcalá, de llevar a cabo el estudio, el análisis y hasta la proyección de los recursos que se fueran acumulando, pues desde luego quedaría a la institución la inevitable condición de no parar del todo su ritmo, pero sí apagaría los motores esenciales con los que esta institución responde categóricamente cada instante de la vida republicana. Yo por eso digo, y en este caso lo afirmo, aunque sea este un Estado con una vocación presidencialista y una forma de gobierno presidencial, y aunque hay un concurso cruzado de competencias con las que los órganos superiores o troncales se efectúan entre sí lo que se llaman controles externos, y que también los órganos constitucionales, sin ser cuartos poderes, como se ha dicho a veces, tienen esas potestades de ponerle diques o contrapesos a algunas de las potestades de los propios organismos superiores, sin los cuales dejaría de existir el Estado. Lo sostengo, la máxima autoridad para efectos concretos en este país no es el Ejecutivo, no es el Legislativo, sino es la cabeza del Poder Judicial de la Federación cuando actúa como Tribunal Constitucional y entra en remedio de situaciones que ponen en peligro, en riesgo inminente, la imposibilidad material para que los derechos fundamentales sean tutelados de manera ordinaria, en normalidad democrática. Entonces, si cabe hacer distinciones entre lo que puede entenderse como una normalidad democrática derivada del ejercicio, vamos a decir, competencial, que haga que unas actuaciones se regresen para su renovación o su reformulación, a lo que puede ser la normalidad democrática sustantiva que exige que el máximo tribunal interrumpa en algunos casos, dadas las circunstancias concretas, lo que puede ser caer al vacío en el ejercicio de la defensa específica de derechos y libertades para personas con nombre y apellido. Y aunque la modalidad de la actuación de esta institución da permiso constitucional a que haya promociones anónimas o bajo seudónimo, lo que importa es la garantía efectiva del derecho a saber, pero también del derecho a la protección de datos personales que todos los días se remedia. Por esa razón me junto, me anima, quise hablar al final y pedí a mis compañeros esa dispensa porque iba a estar aludido yo inevitablemente por la circunstancia del fin del mandato que hace que este límite ponga las cosas en condiciones especiales o vamos a decir fuera de lo esperado. Creo yo que no habíamos tenido a lo largo de casi 9 años un día en el que sesionáramos 2 veces por circunstancias, una de ellas imprevista. En algún momento a lo largo de estos años hubo sesiones tan largas y hubo momentos de diferencia específica para resolver con la suficiencia de votos algún asunto y llegó a haber desde luego lo que se llaman los recesos para darle forma a los consensos para poder llegar a tomar una decisión. No es el caso, es un caso atípico que me ha tocado también vivir a lo largo de todas las experiencias. Me sumo a los comentarios que han hecho Blanca Lilia, abriendo camino, señalando las posiciones básicas de lo que estamos a punto de efectuar y luego el enriquecimiento que dan los matices, los complementos, las tonalidades que en la policromía de una institución de cotitulares hacen posible. Esto es también lo que permite que no caiga la democracia jamás en decisiones unipersonales en todos los casos. Las cotitularidades para defender instituciones protectoras de los derechos humanos son una garantía adicional, que no cabría que por la visión suficiente o el criterio en ejercicio límite de un titular unipersonal dejara en estos casos de hacer al menos la lucha para que no seamos nosotros los corresponsables de una condición que no sería en lo absoluto
aconsejable y que esperemos sea zanjada republicanamente. Muchísimas gracias, José, Adrián, Julieta.